Querido, Hola David, ¿qué hola, tal? ¿qué pasa? Por Aquí fin estamos. tenemos cara de frente, qué maravilla, ¿eh? Fíjate, fíjate. Qué Bueno, cosas, ¿eh? ¿qué pasa? ¿Contento con el libro? Muy contento. ¿Y tú? Yo estoy feliz. Mira, aquí me tiene con él. Existe, existe. Ya, Sí. ya queda decir que existe, después de tantísimos parones y tantísimas circunstancias adversas, pero existe. Y muy A contento. pesar de todo, se ha impuesto la cosa, ¿eh? Sí, Tanto bueno, para... hombre, hay que reconocer que no ha sido fácil, bueno, llegar hasta aquí con él, ¿sabes? Porque tú lo conoces, hemos pasado algunos malos ratos porque, claro, es que ha cerrado todo el mundo, ha cerrado las imprentas. Y la verdad es que yo creo que llegar en un día como hoy y tener el libro en las manos, para mí es una satisfacción enorme y además te quiero agradecer también la colaboración en todo momento porque creo que tenemos que estar orgullosos del libro, vamos, y de haber llegado a estas fechas y tal. Aunque es verdad que el libro en el mercado ya sabes que no va a estar hasta que la situación vuelva a una mínima normalidad. Pero Ujú. bueno, está bien, aquí estamos felices con él, Sobre ¿sabes? todo que con todos los partners de imprenta y distribuidoras, pues el libro está en la calle, que es ya una, yo creo que una hazaña Sí, y que hay que agradecértelo a ti, David, porque el trabajo ha bueno, sido muchas gracias, impecable. Y además, muchas en una gracias. situación tan difícil, creo que el libro como producto, como dicen ahora, creo que es una maravilla. ¿Cuánto pesa? 700 gramos, ¿no? Sí, te ha salido un buen ladrillito, sí, un buen ladrillito. Me Pero decías de... es comodísimo de leer, muy, muy, muy Sí, agradable y espero una- que los que lo vayan a leer pues se encuentren cómodos y que lo disfruten como lo hemos disfrutado nosotros editándolo, ¿no? exactamente. Yo, otra cosa que te quería reconocer es que he disfrutado mucho editándolo con el material gráfico, con tu dedicación al texto. Yo, sinceramente, conozco tu libro, diríamos la edición anterior de Espasa. Bueno, es un libro rotundísimo el que te ha quedado y yo te felicito porque verdaderamente hay algunos capítulos que desde que los empiezas hasta que los acabes son imposibles de dejar, ¿no? Y yo creo que en ese sentido a lo mejor se puede exagerar, puede ser que esto sea una exageración, pero de alguna manera Joselito ya con este libro, desde que tú lo sacaste por primera vez hace tantos años y ahora, ya tiene percha. Que era Percha una discusión. literaria, dicen, Sí, sí. ¿no? Era una discusión que teníamos nosotros, porque yo he estado muchos años editando toros en sellos anteriores, donde yo no era el empresario editor, sino que era un editor técnico, y siempre hablábamos de eso, hablábamos de que en la tauromaquia los toreros que tenían percha, y siempre estábamos hablando de Belmonte, estábamos hablando de Manolete y estábamos hablando de Sánchez Mejía, ¿sabes? Y sin embargo, Joselito, que posiblemente una de las grandes figuras o la figura máxima, pues no tenía ese cartel literario. Y yo creo que en ese sentido hay que felicitarte siempre por la labor que hiciste con el libro entonces y rematándolo de alguna manera ahora con una ampliación bastante sensible. Y sobre todo yo te digo que con un logro literario como biografía, que es una cosa que también me importa mucho. Destacar el carácter como gran biografía de un personaje de nuestra historia, independientemente el cariz de la tauromaquia y tal, ¿no? O sea, un personaje de nuestra historia fundamental y haberle hecho este monumento literario que yo creo que lo necesitaba y así por tanto ya te digo que enhorabuena y bueno, a intentar ponérselo a la gente en librería lo antes posible, siempre que las circunstancias nos dejen. Que te aviso que todavía no hemos recibido la tirada completa del libro, porque Pero va bueno, saliendo a cuenta gotas, tío, una cosa increíble. los que han hecho peticiones por delante, que hay que agradecérselo en el alma, Sí, pues seguro que por favor. ¿no? Nunca lo esperábamos y por supuesto todo el mundo tranquilo. A partir del lunes sí sabemos que recibimos el libro y ya empezarán a salir todas las reservas y los pedidos de tantísimos gallistas que hay, que tú además me advertías hace mucho tiempo que había un cardo de cultivo muy importante con el gallismo en este país y efectivamente porque nosotros mismos estamos sorprendidos de la acogida que está teniendo en todo momento cualquier cosa que se dice en torno a este libro, ¿sabes? Fíjate que sobre todo hay que decirlo en este momento, ¿no? Cuando estamos viendo que se está atacando la fiesta de los toros ya de una Bueno, manera muy directa y muy amenazante. mm, Que este libro tiene sobre todo una cuestión, ¿no? Que es que se pone al torero en su contexto, ¿no?
si no ponemos el toreo en su contexto histórico, social, político, económico, no vamos a entender muchas veces qué pasaba en las plazas de toros, ya lo dijo Ortega y Gasset, ¿no? Y por tanto yo creo que lo que se cuenta aquí, aparte de la vida de Joselito, es toda una época, ¿no? Y está inmerso en lo que es, ¿no? Juan Belmonte es una vanguardia artística, igual que las que estaban viviéndose en aquellos tiempos, ¿no? Y Joselito pues enmarca todos sus empeños por ejemplo, en la preponderancia que están empezando a tomar las masas, los partidos políticos que se ven en las monumentales. Esa creación de las monumentales también va inmersa, sobre todo en Sevilla, en la ampliación de la ciudad, la ampliación urbanística, etcétera, etcétera, y en la mejora, ¿no? Y en la profesionalidad de todos los espectáculos, ¿no? Porque hay que decir también, que esto es curioso, ¿no? Que si Joselito hace las monumentales, su primo Manolo Caracol es el primero que lleva el flamenco a los escenarios, ¿no? Antes estaba solo en cuartos y en tabernas, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Sí. Y monta de alguna manera, contra todo lo que se piensa, monta el primer concepto de ópera flamenca incluso. Lo hace él con la zambra y esa especie de dramaturgia flamenca. Se hizo empresario, ¿eh? Sí, claro que sí. Me parece que es la primera ópera flamenca que se hizo, ¿no? Sí. Y yo ahí también creo que hay otro acierto fundamental del libro, porque no sé por qué en la cultura española siempre nos ha costado mucho tragar todo lo que suponga cultura de masas. Muchas veces se dice cultura popular, bueno, cultura popular moderna, pero urbana y de masas. Totalmente. Y no sé por qué nos cuesta tanto trabajo asumir que la cultura de masa en España en determinado momento llegó con las plazas de toros, como en Estados Unidos llegó con los campos de béisbol, o yo qué sé, o el fútbol en Inglaterra, o otros deportes, ¿no? Y otros espectáculos de masa. Nos cuesta trabajo también por los prejuicios tan absurdos sobre la fiesta y sobre la tauromaquia. Y sin embargo, yo creo que este libro es, diríamos, un conjunto perfecto entre información de tauromaquia, información vital, biografía, época, y además un personaje que verdaderamente, yo que lo tenía bastante bien concebido, gracias a tu libro anterior, trabajando en este libro, sinceramente me parece fascinante, me parece mucho más fascinante todavía el personaje de Gallito, porque verdaderamente entender en esos años las dinámicas, por ejemplo, de ese espectáculo de masa, intentar hacer todas las cosas que tú cuentas aquí en el libro, te dicen mucho de la mentalidad que desarrolló, ¿no? Y un poco el ingenio innato casi que tenía, ¿no? Sí, ¿no? Y el adaptarse a su época y verlo venir y adentrar, como hizo el toreo, definitivamente las estructuras más rancias del toreo en el siglo XXI, ¿no? Su disgusto le costó, ¿no? Porque tuvo que luchar contra tantos intereses creados y contra esa oligarquía poderosa, sobre todo en Sevilla. Sí, yo que hablo desde Sevilla. ¿No? Claro, ¿no? Oye, bueno, hay que decir a la gente que nos esté viendo ya en este enlace, en este directo, que eres David González, que eres el editor de... Paso editorial. Menos, ¿no? Eres el editor que se ha echado para adelante con la reedición de este libro y que ha hecho un trabajo, vuelvo a repetiros, extraordinario. El libro, por donde lo miréis, está cuidadísimo. Yo estoy muy contento, muy orgulloso. Creo que además con la ampliación que le hemos añadido se redondea mucho la obra. Preguntabais ahora qué diferencia había con la anterior edición. Bueno, pues hay de momento 150 páginas más. Cantidad no quiere decir que sea calidad, pero sí es verdad que hay lagunas que se han cubierto, errores, hay muchos añadidos, hay nueva investigación y que es algo que puso mucho empeño David, hay un índice onomástico que puede ayudar mucho a la gente cuando quiere investigar, ¿no? Creo que es otro de los aciertos del libro, David, de la edición. Sí. Totalmente. Nosotros, satisfechos al máximo con esta aventura, nos ha cogido en una época, tú sabes que el libro estaba previsto para el 27 de abril, estaba previsto para que toda la gente en esta fecha lo encontraran en librería. Desgraciadamente no hemos podido, las circunstancias han sido muy adversas. Imagínate una editorial que trabaja con gente en casa, no con los equipos habituales y también pues con una imprenta habitual que te llama y te dice que cierra durante 15 días y cosas de ese tipo. Por tanto, yo creo que, sin embargo, para mí una satisfacción absoluta. Hemos aprendido también mucho. Después, estoy viendo conforme hablamos gente que dice que ¿cuándo recibimos el libro? Bueno, lo vais a recibir. A partir del lunes 18 salen los pedidos que se han hecho, las reservas,
Y además os damos otra vez las gracias a todos a muchos de los que estáis pendientes, que lo tenéis reservado, porque verdaderamente ha sido una oleada, para una editorial de nuestras dimensiones ha sido una oleada bastante importante, ¿sabes? Entonces, Bueno, mira, está diciendo una amiga que dice que está agotado en todas partes. Sí, está agotado la anterior edición. Claro. No, esta ni siquiera ha salido a la librería. Claro. Exactamente. Os sorprendería que en un día o dos se agotara, ¿no? Ojalá, ¿no? Habría que trabajar más. No lo sé. No lo sé. Nosotros estaremos listos. La verdad es que las expectativas son muy buenas, pero a mí lo que más me sorprende es que verdaderamente haya un publicazo tan ávido y de estos contenidos, ¿no? Porque parece como que la tauromaquia como tema cultural literario está durmiente. Y yo creo que no. Independientemente de ciertas circunstancias ambientales que a mí verdaderamente no me preocupan en absoluto, yo creo que es que son temáticas que tienen que aflorar como afloran otras muchas temáticas, en colecciones de ensayo, en colecciones de historia, porque siguen teniendo una proyección muy importante y sigue siendo un espectáculo de masas como un poco. Claro. Hay muy poco espectáculo de masas, más los deportivos son los únicos que superan al mundo de los toros. Y por tanto yo creo que es para felicitarse la atención y yo te reitero además mi enhorabuena, Paco, por el trabajo y sobre todo darte muchas las gracias por la confianza que has depositado en nosotros. Yo encantado y además he trabajado a gustísimo y espero que esa colaboración siga, ¿no? Porque hay que seguir sacando cosas de toros y más en estos tiempos, ¿no? Que sea necesaria sobre todo para sacar la fiesta adelante la profesionalidad y el trabajo serio y el trabajo bueno. Gracias, Gonzalo. Paco, además te digo una cosa, si hemos hecho un libro juntos en tiempo de coronavirus, habrá un segundo seguro. ¿Verdad? Seguro. Oye, me avisa Gonzalo Grajera, que trabaja con nosotros en la editorial, que tú lo conoces bien, y que es el artífice de que podamos estar haciendo algo tan novedoso de alguna manera en torno a un libro. Me avisa de que ya tenemos a Agustín Díaz Llanes al teléfono. Perfecto, pues vamos a hablar con él, porque hoy debería haber estado, hay que decirlo. Esta mañana teníamos reservado la sala bienvenida de las ventas es verdad. Que tenía Joselito el Gallo alentado para construir, no lo vio levantado, pero sí hubiéramos hecho hoy un buen homenaje allí en esa sala bienvenida, presentando el libro con Agustín. Ha hecho un recordatorio muy bonito, Gloria, grande del acto que habíamos reservado, que era hoy, además, un día grande de San Isidro. Pero bueno, desgraciadamente no ha podido ser, pero vamos, ya nos prometemos alguna feliz en persona. Seguro, habrá que celebrarlo. ¿Vale? Oye, si te parece, te dejo yo con... Por lo menos, ¿no? Digo, sí, que una de gambas, por lo menos, que una de gambas nos tomaremos. Hombre, por favor, a la salud de Gallito. Oye, que te dejo, ¿vale? Con Agustín, si te parece. Como tenemos que ir entrando uno detrás de otro, ¿vale? Perfecto. Mil gracias, David. Un abrazo. Un abrazo. A todos y muchas gracias. A ver si nos oye Agustín. Ahí estará. Hay que adecuarlo. Se te ve, Gonzalo. Sí, algo sí. Ahí debe de estar ya Agustín, que ha tenido problemas técnicos. Agustín, ¿me oyes? Sí, te oigo. Un poquito lejos, Paco, pero te oigo. Sí, te oigo, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Lo primero por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en la presentación de tu libro y de pedir perdón a los que lo estén viendo por Instagram, porque debido a mi torpeza con las redes sociales, y sobre todo a que mi teléfono es de los teléfonos que llevaban los narcotraficantes en los años 80, pues inteligente, pues no contestaré nada más que debo. Los zapatófonos aquellos, ¿no? Los Motorola. Bueno, y darte la enhorabuena por el libro, y ahora ya lo que tú quieras, que hablemos de lo que tú quieras. No, cuéntame, lo has tenido en la mano, te ha llegado. Sabes que yo soy un gran fan de tu primer libro, porque me pareció que era el que compendiaba todas las intuiciones que había sobre Joselito el Gallo, desperdigadas en conferencias, en artículos de mucha gente, y tú le diste un vuelco completo a la historia de Joselito, lo pusiste en valor, y sobre todo le diste su literatura, que hace falta. No es un libro de estadísticas, es un libro, como todos los tuyos, maravillosamente escrito, y sobre todo con unas novedades
que aunque se intuían, pero nadie las había puesto sobre el papel, ¿no? Yo destacaría, si me dejas, unas cuantas que son importantes. Primero, lo que tú ya pones en el primer libro y en este ampliar mucho más, que es cómo Joselito al dominar el Campo Bravo va creando un toro nuevo, para, no digamos su competencia, pero me gusta, pero para la nueva historia del toreo. Cómo crea también la idea económica del toreo o de la fiesta de los toros como fiesta de masas, con las monumentales. Y después una cosa que tú explicas muy bien y que, bueno, que siempre se explica un poco peor, que es Joselito, que no tuvo mucha suerte en la vida, porque primero lo mató un toro, después, no se pudo casar con la mujer que quería, pero sí tuvo suerte en una cosa, que fue Belmonte, es decir, tuvo suerte en el sentido de que sin Belmonte, pues Joselito hubiera sido muy distinto, o sea, hubiera sido un torero arrollador completísimo, el más completo de la historia, pero sin ningún tipo de rivalidad y sin ningún tipo de contrario. Pero este contrario que tenía, que era Belmonte, era un contrario muy especial, y hizo a Joselito muy especial. Y yo creo que también otra de las cosas que tuve en el libro hace magníficamente es poner en valor la idea que empezó a tener Joselito en los últimos años de su vida del toreo, el ligazón, que como todos sabemos después lo recoge en Chicuelo, después Mararete, etcétera, etcétera. Así que, ¿qué quieres que te diga? Me parece un libro seminal en la historia de los libros taurinos, primero por el personaje, por cómo está escrito, y después porque es un libro que le va a dar mucha satisfacción a la gente que lo vaya a leer ahora, que no puedo tener la anterior edición porque se agotó y no se volvió a reeditar. Y ahora tú lo has reeditado con una ampliación muy grande y es un libro fundamental, vamos. Agustín, lo primero, mil gracias por tus palabras, viniendo de ti, además, que no solo eres un gran director de cine, sino que eres un gran guionista. Que no te reconoce tanto como la dirección, pero yo creo que has hecho cosas brillantísimas. Además, hiciste una película sobre Belmonte. Creo que no te quieres acordar mucho de aquella película. No, ¿sabes? Es que a mí las películas de toros, o sea, prefiero los libros. Las películas de toros, yo creo que la única que realmente me gusta de toros es Torero. Claro. ¿Sabes? Y me gustan mucho los vídeos de toros, me gusta mucho ver incluso los pocos que hay de Gallito, de Belmonte, los vídeos de Marolete, los vídeos de Camino, ¿sabes? Pero no me gustan mucho las películas porque las películas en el cine todo es mentira, en el buen sentido de la palabra, y en el toro todo es distinto, y entonces es muy difícil, ¿sabes? Es muy difícil hacer grandes películas de toros. Mira, ahora nos pregunta un oyente cuál era la relación de Gallito con las nuevas tecnologías del momento, como el cine o la fotografía. Hay una cosa curiosa, que hay imágenes de Joselito, pero no hay muchas, teniendo en cuenta que además en aquella época, ya lo conté el otro día, que en aquella época se estaba explotando ya muchísimo el cine, que incluso, fíjate, se grababan en droguerías, eran droguerías porque era material inflamable, se vendían las películas en droguerías, y en Valencia, por ejemplo, se grababan muchas corridas, pero de Joselito no hay mucho por una sencilla razón, porque fue el primero, y es algo que hemos añadido en este libro, es un descubrimiento, fue el primero que empezó a poner en los contratos una especie de derechos de imagen. Él no le gustaba que fueran las cámaras de cine y pedía 5.000 pesetas cada vez que hubiera una cámara de cine sin que se lo avisaran. Y cuando cobraba 8.000... Eso es fantástico, la verdad, sí. Yo, fíjate, Paco, yo de todas formas creo que si alguna vez tenemos tiempo y podemos hacer una búsqueda fuerte por toda España y yo creo que también por filmotecas francesas, incluso alguna filmoteca inglesa y México, encontraremos más cosas de Joselito. Sí, México hay mucho, sobre todo por los Estados Unidos. Lo que pasa es que, claro, como todos sabéis, Joselito no toreó en México, no llegó a torear por la prohibición. Pero a lo mejor puede haber, ¿sabes? Porque después se vendían, compraban, ¿sabes? No sé. Tengo yo la sensación de que se puede encontrar un poquito más. Eso sería maravilloso. Hay que hacer la gran historia del toreo en imágenes, ¿eh? Eso está por organizarse. Eso sería lo ideal, que yo creo que no, el toreo, ya que tú haces, por ejemplo, tú lo has hecho en el libro, pero hay una cosa que sería, antes de que se pierda, se debería hacer un fondo de todo lo que se pueda encontrar de material fílmico del toreo hasta nuestros días, para tenerlo guardado en una especie de filmoteca taurina,
restaurado en buenas condiciones y que se pudiera consultar y que se pudiera mirar y se pudiera ver. No es tan difícil y sería una gran idea, la verdad, poder hacerlo. No está desperdigado en muchas bibliotecas, está desperdigado en muchos países y se puede perder, se puede perder. Fíjate que las primeras imágenes de los Lumière son de 1897, 2 años después de la invención del cine, y aunque se anuncia como que si fuera Sevilla, en realidad es en Nimes, pero no solo en Nimes, como creen algunos, sino que son imágenes de 2 corridas que se dieron con una semana de diferencia en Nimes y en la Plaza de Toros de Béziers. Es la inauguración de la Plaza de Toros de Béziers, donde torea Reverte. Y en Nimes no se ve a Guerrita, no se le ve en ningún momento. Al que se ve torear es a Conejito, que era pues un poquito menos, ¿no? Conejito. Sí, me lo contaste tú, sí. Yo te digo que es una cosa que nos queda todavía por hacer y creo que se descubrirán cosas de esos años, descubrirán cosas buenas y después estoy seguro de que a partir de la época que ya se filmó más, hay cosas maravillosas que están ahí perdidas, guardadas, y no se sabe dónde están. Sabes que es que nos vamos a perder. Esta es una cosa que el toreo se debería poner las pilas y sacar adelante, ¿sabes? Sacar adelante y hacer una gran filmoteca taurina, vamos. Yo lo voy diciendo siempre a todo el mundo, pero no me hace mucho caso, la verdad. ¿Qué te digo? Ahí tienes que estar tú, Agustín, y agradecerte igual que has estado aquí en este ratito. Es un placer, es un gusto, es un honor que puedas hablar de este libro, del Rey de los... Bueno, hombre, el libro es estupendo, yo lo recomiendo a todo el mundo, ¿sabes? Yo ya te conté, ya para terminar y no daros mucho la paliza, que yo quizá el primer torero que oí nombrar en mi casa fue a Joselito el Gallo, porque mi abuelo materno, no el paterno, mi abuelo materno, el que era de Zaragoza, era para él Joselito era el mejor torero que había visto nunca, odiaba a Belmonte, y apoyaba mucho a Joselito, no sé por qué la razón, bueno, estaría mejor Joselito en Zaragoza. Y de siempre he tenido una cierta fascinación con Joselito. Incluso mi primera conferencia que di taurina fue sobre Joselito el Gallo. Y tu libro me parece sensacional, extraordinario, y de esos libros que juntan muchas cosas, no solo la figura de Joselito, sino tú como escritor, cómo está escrito, cómo está compuesto el libro, es decir, todo. Es un gran libro, no solo para los que gusta el toreo, sino que es un gran libro sobre la historia de España también. Muchas gracias, Agustín. Y sobre todo una cosa, como tú bien dices, ni gallista ni belmontista, no tiene sentido 100 años después, cuando el toreo es una fusión de los dos. ¿El qué, perdona, no he oído esto? Digo que como bien apuntabas, que 100 años después no tiene sentido la pelea de gallistas y belmontistas, sabiendo, como sabemos, que el toreo actual es una fusión de los dos, ¿no? Sí, claro, el toreo actual tiene pinta de haber sido una fusión de los dos, sin lugar a dudas. Tú cuando ves las fotos o los pequeños que hay, las pocas imágenes que hay de Cagacho, de Curro Puya, ves allí el Kempli y el Barón de Belmonte, y cuando ves el toreo por abajo más ligado y tal y cual, ves el toreo Joselito y bueno, todo, sí, es una... El toreo de ahora salió de ellos dos, claro, ellos dos lo cambiaron todo, sí. Afortunadamente. Agustín, pues mil gracias, que nos veamos pronto, que lo celebremos. A vosotros, que tengáis mucha suerte tú y tu editorial con el libro, os lo merecéis. Mil gracias. Un abrazo enorme, Agustín. Gracias. Bueno, pues vamos a intentar hablar con el siguiente invitado. Y sabéis que es Luis Francisco Esplá. Voy a ver si soy capaz de buscarlo por aquí. Buscar usuario. A ver cómo soy capaz. Perdonadme que maneje esto, que no soy muy ducho en esta historia, pero vamos, lo vamos a encontrar ya a medida que voy entrando. Y aquí lo tenemos. Luis Francisco, que se encuentra en su casa. Hola, buenas tardes. Luis Francisco, ¿cómo estás? Bueno, vamos a ver si sube por fin la señal. Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? No, parece que hay problema. Te oigo regular, te oigo regular. ¿Te puedes acercar un poquito más? A ver.
Ay, estas tecnologías pueden conmigo. Ahora, esto, meter a los toreros en esto es complicado, ¿eh? Sí, además yo he decidido ser analfabeto. Ya no quiero. Analfabeto tecnológico, ¿no? Sí, yo me he quedado ya en el Quijote. No quiero avanzar más. Hay que decir que esto es todo gracias a tu hija, que ha sido la que te está llevando por el caminito y te está poniendo hasta la muleta delante de la cara del toro, ¿no? Sí, no, sería imposible, ¿eh? La tengo aquí aguantando el teléfono hacia de mueble, pero bueno, de lo que se trata es de que al final le llegue a la gente y esto es lo importante. Perfecto. Bueno, Luis Francisco, pues mil gracias por estar aquí, te lo repito de nuevo, con este directo de la editorial El Paseo aquí en Instagram. ¿Quién nos lo iba a decir? Hoy teníamos que haber estado en la sala bienvenida de las ventas y de otra manera, pero bueno, ya que estamos aquí. ¿Qué hubiera hecho Joselito con Instagram? ¿Tú te lo imaginas? Joselito, pues se hubiese adaptado perfectamente. Mira, habéis hablado ahora, por ejemplo, para que veas la cabeza que tenía este hombre, de que fue el primer torero que puso las cosas claras con el tema de la imagen. Porque él tenía una cosa muy clara, y es que la evanescencia del toreo no guardaba relación con una cosa que quedaba de por vida. Y tenía otro precio. O sea, en los albores del cine, que hubiese un torero que ya manejase el tema de la imagen o que pusiese la imagen en otro contexto y en otra fórmula, es la demostración de la intuición del personaje. Oye, qué buen marco estás. Se oyen los pavos por ahí detrás, ¿no? Sí, esto está lleno de pavos reales, de animales. Esto es como la selva. Estás ahí feliz y se te nota. Sí. Qué Tengo buena además reunión. unos bichos peligrosísimos que se llaman nietos. Esto es como la plaga de la langosta, más o menos. Bueno, te envié el libro, supongo que, no sé si te ha llegado ya, porque allí donde estás, pues hay que ir casi con machete y con guía. No sé si te habrá llegado el volumen. Los Reyes Magos llegan una semana después. Pero sí leíste, y de mala manera casi, lo leíste por internet, te envié toda la documentación y todo el libro. Y no sé qué sensación te quedó. No, sé que no es la manera de leer un libro en la pantalla de un ordenador, aunque nos hablen de las tablets y tal, sobre todo cuando no está editado, como no estaba este todavía. ¿Qué sensación te quedó tras leer el Rey de los Toreros? Pero hay, para mí, cosas muy significativas. Por ejemplo, que creo que es el acopio, porque Joselito era un torero muy diseminado. A nivel de biografías y todo esto, estaba muy diseminado. Lo que no recogía una, lo recogía otra, pero yo creo que el gran esfuerzo que has hecho ahí es el compendio. Creo que no hay en estos momentos una obra más completa de Joselito que esta que tenemos aquí delante. Esto por un lado. Después le has impreso un ritmo a la obra que me parece fabuloso, que es como de comedia trágica, ¿no? De trágica griega, ¿no? Donde el espectador sabe el final, pero lejos de quitarle tensión, le añade una tensión mucho más sutil, como diría Lorca, ¿no? El duende, el oscuro, y esto me parece, dentro de ser una biografía que tenga como una especie de guión que nos lleva hasta el momento final trascendente de Joselito y dejando por el camino muchas cosas que tiene que dilucidar el lector, creo que es fabuloso. Tienes lo concreto y lo sugerente. Y esto para mí es muy excitante en una obra. Muchas gracias. Bueno, hay que decir que Luis Francisco Esplá me ha hecho el honor de escribir el prólogo del libro, un prólogo además muy lúcido en la que dejas caer también matices, muchos matices para que darían para bastantes páginas más, ¿no? A ti como torero, ¿qué te ha sugerido siempre Joselito? ¿Qué te ha inspirado? No ha sido el horizonte mío. Cuando yo empiezo, Joselito era como el canon a seguir, ¿no? El arquetipo. Todo el mundo alrededor, porque yo he vivido en una escuela taurina, rodeado siempre de taurinos, en un ambiente muy saturado, y a todo el mundo que le preguntabas se decantaba por Joselito, siempre. Reconocían los méritos de Belmonte, reconocían el giro que le había dado al toreo, pero al final todos eran de Joselito.
Y esto ya me marcó muchísimo. Y luego, pues, yo es que he estado muy cerca de ese concepto del toreo, entonces para mí ha sido la guía que ha vertebrado absolutamente toda mi trayectoria. Es curioso que siempre lo han defendido los profesionales, ¿no? Me contaba a mí un hombre muy próximo a los dominguines, Antonio Gil, que era primo del tío Domingo, como le llamaban, que Domingo Dominguín padre en la habitación de Luis Miguel, encima de la cama no tenía ninguna virgen ni ningún Cristo, sino que le puso un retrato de Joselito el Gallo, desde pequeño, ¿no? Y que era esa admiración a esa casi ciencia taurina que tenía Gallito, ¿no? Sí, esto es como en el judo, ¿no? No hay ningún tatami que no presida la foto de Jiroko Kano, que fue el que realmente le dio la versión moderna al judo, lo convirtió en un deporte. Y Joselito creo que debía estar presidiendo absolutamente todas las... Tendría que ser una presencia fotográfica, o como quisiéramos, en todos los ámbitos taurinos, porque fue el que le dio modernidad al toreo, lo transformó y gracias a él disfrutamos de una estética que seguramente hubiese sido inconcebible sin la influencia mutua de Belmonte y Joselito. Está claro, es una mezcolanza de los dos. El toreo actual, los terrenos, la ligazón en redondo, el cruzarse al pitón contrario, la estética por un lado y la técnica por otro, al final dan esa fusión, pero las aportaciones de Gallito van más allá de lo que es la arena y afectan a las estructuras, ¿no? Desde el campo hasta la empresa, ¿no? ¿Tú crees que Belmonte hubiera sido el mismo sin el toro de Joselito? ¿Sin el toro que le ayudó a tener y a disfrutar Joselito? No, ni mucho menos. Además, Joselito, es que esto es lo que hay que subrayar, la ética joselitista, ¿no? Es un torero que fuera de la plaza de toros mantuvo una coherencia increíble con lo que hacía dentro. Belmonte era un hombre acomodado. En la plaza se dejaba matar, pero luego fuera no quería complicaciones. Él tenía sus círculos, se movía esto. Joselito era un hombre de conflicto constante, dentro y fuera de la plaza de toros. Y esto pues le dio una dinámica maravillosa al toreo. Y fíjate si era inteligente, que entendió que no podía prescindir, desde los primeros compases no podía prescindir de Belmonte, y más tarde o incluso sobre la marcha, por eso se creó esa especie de osmosis donde mutuamente se transfusionaban ideas, conceptos y un toreo totalmente nuevo que son ellos de alguna forma y sin lugar a dudas los padres del toreo moderno. Y dime, perdona. No, nada, no. Es que hay como interferencia. Sí. Y es maravilloso ver cómo incluso al final Joselito, que sabía de la necesidad de Belmonte, incluso propició las ganaderías que hacían o facilitaban el toreo de Belmonte, mientras que con otros toreros buscaba otro tipo de ganadería. A Belmonte lo mimó mientras a los otros les ponía el pie encima, porque esa intuición, esa capacidad que tenía dentro y fuera de la plaza le hacía ver que sin él no era nada. Y sobre todo también un toro para Belmonte y para él, ¿no? Porque para el toreo ligado en redondo se necesita un toro que persiga más el engaño, ¿no? Y que tenga más duración y más entrega, que es lo que no tenía el toro del siglo XIX, que era básicamente manso, ¿no? Podemos decir, que acababa agotado después de las varas, ¿no? Sí, el toreo era defensivo en aquella época y me lo ha referido muchas veces Marcial Lalanda, que el gran mérito de Joselito es que llegó al toreo y mientras a todos los demás lo que hacían era defenderse, Joselito sometía a los toros. Este es el primer logro de Joselito. Ese toro manso, entenderlo, someterlo, buscarle los terrenos, un conocimiento especial de todo aquello. Y luego, pues obviamente, propició otro tipo de toro para que se pudiese dar con la reiteración necesaria el nuevo planteamiento de la tauromaquia. Así es. Mira, pregunta un espectador, un oyente, nos pregunta que si cree que la polémica de celebrar el funeral de Joselito en la Catedral de Sevilla fue debido a la enemistad de los maestrantes tras el episodio de la Monumental. Hombre, hay una parte importante de prejuicio social de aquella época, en una sociedad muy clasista, hace 100 años. Joselito era torero, que ya estaba mal visto de por sí, y además era cuchichí, era mitad gitano. Pero hay que decir que Joselito, sobre todo,
su grandeza estriba, en mi opinión, ¿no?, que es la tesis que mantengo en el libro, de que adentró el toreo en el siglo XX y para eso tuvo que luchar y derribar una montaña de intereses creados de una mentalidad decimonónica, por así decir, y de un poder taurino que estaba en manos de las oligarquías de su tiempo, ¿no? Y de ahí todos sus disgustos. Incluso el propio aficionado, en los comienzos de Joselito lo rechaza porque rompe el canon habitual, el concepto que se tenía de toreo, empieza a introducir estética y eso no se concebía. El toreo tenía que ser sometido a la norma, se ordenaba con una pulcritud absoluta y no había margen a la estética. Y un señor que empieza a crear o argumentar la lidia y que convierte el adorno en recurso, todo esto pues crea un conflicto en el aficionado decimonónico, como tú bien has dicho. Pero además, todo esto nos lleva a un conflicto interno importantísimo y que tú reflejas perfectamente en el libro. Era Cuchichí. Todos los mestizajes tienen un problema, que donde hay gitanos, eres payo. Y donde hay payos, eres gitano. Y esto era un conflicto del que no se pudo deshacer nunca. Estuvo muy, diría yo, señalado por la aristocracia, porque no dejaba de ser un gitano. Y estuvo señalado por los propios gitanos porque no tenía el concepto de gitano en el toreo. El hermano era, digamos, el paradigma. Rafael era el paradigma de lo que debía ser un torero gitano, ¿no? Y Joselito era todo lo contrario, un torero poderoso, tal. Incluso en los conceptos difería tanto de los gitanos que no encajó. Yo creo que el gran drama de Joselito es que no encajó en ningún sitio y él era consciente de aquella tragedia que le hacía no poder estar en ningún sitio reconocido como tal. Absolutamente. El duende judío lo llama Lorca, ¿no? Sí. A la forma de estar de Joselito el Gallo. Fíjate, hay una cosa también en el libro, hablando ya de su romance con Guadalupe Pablo Romero y todas las trabas que se pusieron a lo que parecía que ya iba a ser una boda en condiciones. Se sabe que, por ejemplo, el que iba a ser su suegro, Felipe Pablo Romero, era muy aficionado al flamenco. Entonces llevaba a todos los mejores flamencos de Sevilla y de Cádiz, a los tentaderos, a las fiestas, pero cuando llegaba la hora de comer, corrían una cortina enorme en el salón y los dejaban en otro lado, ¿no? Y Joselito pues no dejaba de ser también ese gitano, ¿no? Sí, eso lo he vivido yo también, no con gitanos, pero lo he vivido con algunos ganaderos, donde toreros humildes han llegado a la ganadería y cuando nos hemos sentado a comer, las figuras del toreo han compartido mesa con el ganadero y los otros iban a la cocina. Al chiquero, por decirlo de alguna forma. Esto pertenece a ese concepto también decimonónico de ganadero, que era una especie de señor feudal. Y bueno, eran los tiempos que vivía Joselito y eran tiempos muy complejos para entender todo esto de las clases sociales. Sí, desde luego. Además las padeció en su cuerpo y en su corazón por muchísimas circunstancias, ¿no? También hay ahora cierta polémica, creo que además no tiene ningún sentido. Quien dice que no eran tan tristes los últimos años de Joselito el Gallo. Pero yo creo que no hay que ver más que las fotos y hay que escuchar a sus amigos, las declaraciones de sus amigos, para saber que tuvo muchos problemas profesionales y personales, ¿no? Y luego tenía una enfermedad. Todavía no se ponen de acuerdo, aunque parece ser más o menos por los síntomas lo que podía ser. Yo he hablado con médicos y no se atreven a hacer un diagnóstico de lo que tenía Joselito. Lo que sí es cierto, y esto me lo ha confesado gente que ha convivido con él, es que tenía problemas, le olía el aliento. Padecía... Sí, le olía el aliento. Y esto parece una tontería, una halitosis de esta provocada por aquella enfermedad que tenía. Y luego engordó porque en los últimos años pasaba mucho tiempo en la cama. Así es. Con dolores, con problemas, con trastornos gástricos, no podía entrenar lo que él quería y todo eso se ve reflejado
dejaba. Si unimos todo eso a... Sí, estaba hablando Luis el Francisco. del propio Ahora, Belmonte. perdona, que se me ha ido un poco la conexión. ¿Me oyes? Sí, Sí. Estabas hablando de la enfermedad de Joselito, ¿no? De la enfermedad intestinal, ¿no? sí, y esto, que no dejaba de ser aquello un problema grave para Joselito, un problema, oye, que él lo tenía con ciertos complejos. Eso, sumado a... Perdona, a ver, ¿puedes subir un poquito el volumen? Que ahora no se te oye mucho. Sí, pues eso, A subido a ver. todos los problemas personales, creo que lo tenía sumido en un gran conflicto vital. Y creo, por eso, Sí, entre ha otras hablado. cosas, No te oigo muy bien, Luis Francisco. No sé si te oyen nuestros oyentes. pues trataré de subir la voz. Sí. Mira, decía que todo, la suma del cómputo de todo eso es lo que de alguna forma generó esa infelicidad manifiesta que demostraba al final esos silencios continuados, esas ausencias que tenía. Eso lo comentan la gente que vivía alrededor de él. Y es obvio porque tiene todos los ingredientes, contiene todos los ingredientes para la novela, para el cine, para todo, incluso por encima de Belmonte. Creo que la calidad literaria que ha adquirido con el tiempo Joselito ha terminado también pudiendo con Belmonte. Así es. Yo creo que hay una vida y hay un drama interior y hay mucha grandeza en todos sus logros para que creo que ahora, sin ir contra Belmonte y ni quitarle a Belmonte ni un gramo de su importancia, ni un gramo, sí que al menos podamos reivindicar a estas alturas la figura de Joselito, que estaba un tanto oculta, ¿no? Detrás de toda esa literatura belmontina de cara Sí, sobre al todo no había aficionado. recibido el calor de la literatura con mayúsculas, ¿no? Hola, ¿me oyes? A Sí, ver, ahora. sí, ahora te digo. Joselito no ha tenido el calor literario de Belmonte. Es cierto que su perfil no gozaba del exotismo que tenía Belmonte. Con el tiempo creo que ha ido ganando puntos y creo que se ha consagrado final como el mito típico o arquetípico que da pie a cualquier experiencia literaria. Así es, bueno, pues aquí yo únicamente me he intentado acercar, humildemente, no sé si lo he conseguido, pero sí es verdad que me doy por satisfecho si a estas alturas pues se sigue hablando de Joselito, si sobre todo con el apoyo de gente como tú, que has sabido entenderlo y que está perfectamente en la línea de que yo quería seguir y que me habéis ayudado en este asunto, y creo que vamos a tener, bueno, pues muchas tertulias, ojalá, y que sean en persona y que sean con una cañita en la mano o con un tinto, que es como hay que hablar de toros, porque esto está muy bien, pero nos sabe a poco, ¿no? ¿No? Y crea una distancia un tanto extraña, ¿no? Estamos ahí, pero no estamos. Hay una cosa que para mí es definitiva en Joselito y es su ética. Insisto, si a Joselito le hubiese regalado la vida unos años más, hubiésemos disfrutado de un empresario visionario, que eso lo dejas entrever perfectamente, está entre líneas y no has tomado partido. En este caso, el aficionado es el que puede sacar las conclusiones. Hubiésemos tenido una cabeza totalmente distinta para regir el toreo y seguramente no estaría el toreo como está en estos momentos. Entre otras cosas, porque mira, hubiese cuidado el tema de la imagen desde que nace, cosa que era imprescindible, esa incorporación de la imagen al toreo y que el sistema no ha cuidado y así nos va ahora, ¿no? Está desprestigiado a todos los niveles, a nivel de imagen, a nivel social, todo eso. Joselito creo que hubiese puesto a todas estas decepciones coto. Ojalá hubiera tenido tiempo, ¿no? Pues estábamos hablando antes de la enfermedad, Carlos Clivel, que es autor también de esta editorial, supone, por indicios también de su padre, que se trataba de la enfermedad de Crohn, la que tenía Joselito el Gallo, deduce, sin llegar Y eso, a afirmarlo de una manera rotunda,
pero dice, Sin por embargo, los síntomas parece ser que era esto, ¿no? sí, Además, hubiera sido, además, fíjate, Luis Francisco, tú dices que un buen empresario, yo creo que hubiera sido un gran ganadero. Fíjate si sabía por dónde iban los tiros, que tenía ya pensado, apalabrado, se cuenta, comprar la sí, ganadería de Tamarón. Nada, el 80% del toro actual viene de ahí, de de ese Tamarón. tronco, o sea que sabía por dónde iba, ¿no? Vamos a ver, si algo entendía Joselito era el toro. Después era capaz, porque, insisto, era un hombre con una intuición increíble. Hubiese sido lo que hubiese querido. Si hubiese sido bailador, hubiese sido un bailador extraordinario. Si hubiese sido cantador, pues seguramente, en fin, tenía la intuición del artista, que es lo difícil, y tenía la capacidad de poner en escena toda esa intuición, que a veces uno tiene la intuición pero no tiene los medios para ponerla. Él lo tenía absolutamente todo y, ya digo, como empresario, con ese conocimiento del toro, con esa ética que consistía en no dejar espacios muertos en la temporada. La temporada tenía que ser enérgica, llena de vitalidad, que casi fuese nuclear, ¿no? Que el aficionado viviese en tensión constante. Con ese planteamiento te aseguro que las inercias hubiesen sobrepasado estos tiempos. Seguro, Luis Francisco, es un gusto, como siempre, verte hablar de todos. Es un placer. Te repito, nos debemos una de tinto, despacio, tranquilitos, Que sea hablando bueno, de ¿eh? muchas cosas. Que sea ¿Perdona? bueno, que sea bueno. Un buen hombre, claro, por supuesto. Te la debo. No tinto nos Excesos debemos, de no, te la fiesta debo, te y la debo. cosas de esas, Y puede nada, ser ¿eh? más de una también, que no hay problema. Medido y todo. Mil gracias, es un honor tenerte, es un placer escucharte. Mil gracias. Va a disfrutar la gente mucho con el libro. De verdad, va a disfrutar muchísimo la gente. Hasta Gracias. luego. Bueno, pues, a ver, ahora. Por nada, aquí estoy. No sé cuánto tiempo nos queda realmente, porque no, 15 minutos. Bueno, pues aquí estoy para lo que queráis, para responder vuestras preguntas. Voy a buscar por aquí cosas que nos hayáis preguntado. Vamos a encontrarnos. Los gallistas estamos de enhorabuena. Bueno, pues bien. Si hay alguna diferencia con el anterior, volvéis a preguntar, vuelvo a repetiros. Hay 150 páginas más, por supuesto, hay muchos asuntos que se han mejorado, se han corregido, había errores, había ciertas lagunas, se han ampliado, hay mucha más información, sobre todo con personajes muy decisivos. Alguien de que se ha hablado muy poco, que es José Julio Lisen, que es el promotor de la Monumental de Sevilla y que es la clave tanto de la construcción como del derrumbe de la plaza. Está Joselito de por medio, que es el que le alienta todo esto y le apoya, pero hay mucho más, hay un trasfondo mucho mayor en todo esto y hay toda una trama entre los maestrantes, el ayuntamiento, las empresas de Sevilla. Entonces, la ampliación urbanística de Sevilla, bueno, pues ahí está casi todo esto. Voy a seguir hablando mientras sigo preguntando, me seguís preguntando. Dice Alicia, escultora, Luis Francisco Pla sería el torero idóneo para colaborar en una película por su arte, dando una nueva visión de lo realizado. Pues probablemente, porque Luis Francisco, como sabéis, es un gran artista a muchos niveles, ¿no? Y dice, hay alguien que me pregunta, Paco, mójate, como siempre haces, ¿qué papel crees que ocuparía Joselito en la situación actual? ¿Crees que reaccionaría de alguna manera ante esta situación alarmante? Pues probablemente sí, porque era un hombre que aunque era discreto, siempre se movía en niveles muy altos, ¿no? Nivel de gente muy poderosa, y yo creo que se hubiera hecho escuchar, como se hizo escuchar en su momento, ¿no? El otro día me preguntaban si, sin tener nada que ver, taurinamente hablando, porque son absolutamente distintos, radicalmente distintos, en la técnica, en la estética, en las formas, si había un torero similar en cuanto a su concepción del negocio, del espectáculo, con una cabeza tan lúcida y que hubiera sido una figura completa, real, rotunda, tan determinante
y tan inteligente como Joselito el Gallo, ¿no? Y tan autoritaria y tan poderosa frente a todos. Y yo digo que sí, que la ha habido. Ha habido, vuelvo a repetir, que nadie se asuste, un torero muy, muy, muy distinto en las formas, pero con una cabeza privilegiada exactamente para esa administración, que se llamó Manuel Benítez del Cordobés. Entre Joselito el Gallo y el Cordobés dan dos empujones de 50 años cada uno a la tauromaquia, ¿no? Todavía estamos viviendo del legado de Joselito el Gallo en muchos aspectos, pero también del empujón que le dio el Cordobés a la fiesta de los toros en unos tiempos en que vivía una situación muy crítica a finales de los 50, primeros de los 60. Convivió con una grandiosa generación de toreros, pero la repercusión fuera de los ruedos de Manuel Benítez del Cordobés y su manera de administrarse fueron también decisivas para que podamos llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Más preguntas, más preguntas. Más preguntas por aquí. Tengo los dedos gordos y sabéis que eso es un problema para las maquinitas estas, ¿no? Víctor Madrid me dice, ¿qué aspecto de su vida o época de la vida de Joselito crees que es desconocida todavía? Hombre, la vida personal de Joselito no es muy conocida, se saben algunas cosas, se saben amores, romances, se intuyen, pero la vida personal tiene todavía ciertas lagunas, ¿no? Más o menos todo lo que hemos podido escribir de Joselito el Gallo a este nivel son más intuiciones e indicios que cuestiones concretas y certezas, ¿no? A ver, vamos a ver, la polémica, como habéis dicho, con la Catedral de Sevilla en cuanto a las honras fúnebres que hicieron en la Catedral. Tenemos más. ¿Quién dice por aquí? Dice, hay uno que Luis Francisco Pla dice que no es analfabeto de nada. Tecnológicamente se ha confesado él que sí, igual que yo, como estáis viendo, que estoy todavía con la cartilla. Esto no es de otra época, ¿no? Pero bueno, lo que sí es verdad es que tenemos que convivir con estas nuevas tecnologías. Creo que tenemos que introducirnos, y además aquí con fuerza, porque es el canal por donde nos encontramos que se manejan nuestros más feroces enemigos, ¿no? Entonces habrá que intentar también asaltar este medio de las nuevas tecnologías para poder seguir adelante, porque vienen con las del Beri, como decían los antiguos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver, aquí hay una discusión, algunos, sobre el Juli, yo no voy a entrar en la historia. Borja Simelis. Hola, Borja. Torero, ¿qué tal estás? Me imagino que entrenando. A ver si nos vemos pronto por la escuela. Y me pregunta Borja, ¿se sabe qué tipo de preparación llevaba el maestro Joselito en esa época? ¿Cuál era la filosofía que realmente caracterizó al maestro? Bueno, la filosofía suya, pues ya sabéis que es el dominio absoluto de su profesión, ¿no? Y una entrega total. Evidentemente se pegaba el hombre sus fiestecitas y se pegaba sus relax, pero nunca muy grandes y que le condicionaran o que le impidieran estar al 100%. La preparación, pues una preparación, yo creo que físicamente no se debía entrenar mucho, aunque sí es cierto, se sabe, que iba a veces a entrenar con los futbolistas del Sevilla. Era muy sevillista, en Sevilla que estaba empezando, evidentemente, en los primeros pasos del fútbol, y que iba algunas veces a correr o a hacer ejercicio con ellos. Y el entrenamiento pues era pues torear prácticamente todos los días. Estaba metido en el campo, casi a diario, sobre todo los inviernos, montar a caballo, cazar, sus galgos, campo, campo, campo y campo, ¿no? Como decían los clásicos, que había que entrenarse y prepararse como el enemigo. El enemigo es el toro, evidentemente, y el enemigo estaba en el toro. Él estaba en el campo, pues, haciendo lo que tenía que hacer, casi siempre, pues, recluido, ¿no? Seguimos con preguntas. Vamos a ver. Vamos a ver si encontramos alguna pregunta, porque aquí hay muchas afirmaciones que os agradezco a todos muchísimo. Vamos a ver. Un gustazo escuchar al maestro, pues claro que lo es, ¿eh?
que tenía ilusión por torear en Talavera, que había inaugurado su padre, sí, pero ya sabéis que hay un trasfondo mucho más complicado en la corrida de Talavera, que se cuenta en el libro, se cuentan los antecedentes. Hoy estaba hablando también con un amigo, ¿no? Me preguntaba sobre el día de Talavera. Os puedo asegurar y os puedo jurar que del día de Talavera sé muy poco. No me ha interesado nunca el morbo, la tragedia, la cornada mortal de Joselito. Creo que Joselito me interesa vivo. En principio el libro se llamaba, la primera edición tenía un subtítulo que se eliminó porque era un poquito largo. Se llamaba 7 días en la vida de Joselito el Gallo, que son los epígrafes de cada uno de los capítulos. Y hablo, insisto, de la vida de Joselito el Gallo. Me interesa Joselito vivo y me interesa su legado vivo todavía 100 años después. Su muerte, el morbo de la tragedia, no me interesa pasar para nada. Sabemos que lo mató un toro, que no fue un accidente laboral, señores, como han dicho por ahí, fue una cornada de un torero, la grandeza y la gloria de morir en la plaza. Pero más allá de eso no me interesa para nada el morbo, porque creo que se escribió mucho. Y es más, creo que esa tragedia de Talavera lo que ha hecho ha sido empañar realmente la que es la figura, la historia y el concepto que de él, de Joselito, se ha tenido a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que esa tragedia de Talavera, aunque Juan Belmonte dijo que ese día le ganó la partida Joselito a él, porque entró directamente en la leyenda, ha hecho que esa leyenda precisamente no nos haya permitido tener una referencia exacta de lo que significó Joselito el Gallo en el toreo, ¿no? ¿Por qué Gallito no dominó la suerte suprema? Buena pregunta. No es que fuera su punto débil, sí, casi, pero era lo que ejecutaba con menos pureza y con menos entrega. Casi todos los toreros cerebrales, como era Joselito, ya sabéis que el valor tiene mucho que ver con la capacidad mental de los toreros, como casi todos los toreros cerebrales, Joselito necesitaba ver la cara del toro, siempre metida en el engaño. Como sabéis, a la hora de entrar a matar, sobre todo en la suerte del volapié, hay un momento en que se le pierde la vista al toro y eso debería poner bastante nervioso. Fijaros si tal es así, que donde mataba realmente bien y con mucha pureza era la suerte de recibir, porque ahí sí se lo traía y se lo veía venir y ejecutaba la suerte con mucha más limpieza. Con lo que tenía en la suerte del volapié era una tremenda habilidad, había cogido ese tranquillo con la mano un poco alta y la verdad es que no es que pinchara a los toros, pero los mataba suficientemente pronto como para que la gente se llevara las palmas. Hay preguntas complejas, me dicen que vamos a ir cortando, porque si no, esto se va a alargar demasiado. Me preguntan por qué reprochan a Corrochano la muerte de Joselito. Evidentemente, Corrochano no tuvo culpa de la muerte, pero sí tuvo que ver en que Joselito fuera ese día a torear en Talavera. ¿La estancia en Lima de Joselito es desconocida? No, lo contaron mucho. En la prensa limeña de aquella época fue una estrella durante los 3 meses prácticamente que estuvo allí. Y lo cierto es que lo que nos han contado es las noches de Joselito, que me imagino que entre semana, de domingo a domingo, como toreaba, el hombre alguna alegría también se permitiría. De todas maneras, si tuvo Joselito alguna significación política, yo creo que no. No estaba tan cerca de la clase dirigente que se divertía viéndole torear como de la clase popular de la que surgió y con la que alternaba prácticamente todos los días en la calle, en las plazas, con los banderilleros. Lo que sí es cierto es que Joselito es una figura a recuperar, era una figura a reivindicar, ya estamos en ello, y por tanto, pues me quedan 25 segundos, señores. Ha sido un gusto, muchísimas gracias a todos los que habéis estado pendientes, que disfrutéis del libro, que nos veamos pronto y cuando nos encontremos, si queréis, estaré encantado de poderos dedicar y de echaros una firma en ese Joselito el Gallo, rey de los toreros. Un abrazo muy grande para todos.